Mi mano se deslizó por la suave tapicería del asiento del coche. Fuera de la ventana, los árboles pasaban rápidamente, grises bajo el viento otoñal. Los miraba, pero no los veía. David y yo íbamos a un hotel lujoso para celebrar nuestro 10º aniversario de boda, pero no sentía ningún espíritu festivo dentro de mí. Los últimos años de nuestra vida habían pasado como sombras borrosas. El trabajo, los negocios, los proyectos interminables de David se habían convertido en su todo. Estaba a mi lado, pero al mismo tiempo parecía estar a millas de distancia. Intenté recordarle nuestra relación, esos tiempos en los que nos mirábamos con fuego en los ojos, pero mis intentos siempre chocaban contra sus respuestas distraídas. Sentía que estaba desapareciendo para él, y este fin de semana debía ser nuestra oportunidad para reconstruir la conexión perdida. Cuando llegamos al hotel, todo parecía perfecto. Una habitación espaciosa con vista al lago, el cálido resplandor de la chimenea, vinos caros. Yo estaba junto a la ventana, respirando el fresco aire de la tarde, mientras David ya estaba sentado con su ordenador portátil. Estaba inmerso en informes y cifras, como si este viaje no fuera algo especial. Mi corazón se encogió de decepción. Esperaba algo más, pero comprendí que tal vez ya no era el hombre del que me había enamorado. Se suponía que íbamos a cenar juntos, disfrutar de nuestra compañía, pero él rechazó mi propuesta. «Te alcanzó después», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Me quedé paralizada por un momento, dándome cuenta de que pasaría sola esta noche, que era tan importante para nosotros. Bajé al restaurante intentando convencerme de que cenar sola estaba bien. Quizá incluso sería mejor, podría pensar, pasar tiempo conmigo misma, pero la sensación de vacío crecía con cada paso. Me senté en una mesa y pedí una copa de vino. La suave luz de las velas y la música tranquila creaban una atmósfera acogedora, pero sentía que algo no estaba bien. Era como si una sombra del pasado se deslizara por mi mente. Bajé la mirada a la copa, reflexionando sobre cómo habíamos llegado hasta aquí, juntos pero tan distantes. Y entonces lo vi. John. Era mi pasado, el que había intentado olvidar. Mi corazón se detuvo por un momento, y luego comenzó a latir tan fuerte que apenas podía respirar. Estaba en la entrada, observando el salón. Su mirada recorrió la multitud hasta detenerse en mí. Nuestros ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. ¿Ana? Su voz sonaba tan suave y segura como hace años. Algo dentro de mí se estremeció. Sentí que algo que había enterrado en lo más profundo de mi corazón comenzaba a arder de nuevo. Intercambiamos algunas frases formales, pero detrás de ellas se ocultaba una chispa que amenazaba con convertirse en fuego. Cenamos juntos, y con cada minuto la tensión entre nosotros crecía. Me contaba sobre su vida, y yo lo escuchaba, sorprendida de cuánto había cambiado, al mismo tiempo que me daba cuenta de que en mí aún quedaban esos sentimientos que había intentado olvidar. Todo esto estaba mal, pero de alguna manera se sentía como lo único correcto. Cuando la cena terminó, sentí que mi corazón se partía en pedazos. Sabía que debía detenerme, que no tenía derecho a jugar con fuego, pero al mismo tiempo no podía controlarme. Los recuerdos de nuestra pasión pasada pasaban ante mis ojos, y me sentía al borde de algo inevitable. John me miraba de una manera en que David no lo había hecho en muchos años. Sus ojos decían más que sus palabras. De repente me propuso vernos al día siguiente. Me quedé paralizada. En mi mente aparecieron imágenes de David, su indiferencia, su ocupación. Y al mismo tiempo, frente a mí estaba el hombre que una vez me hizo sentir viva. Mi corazón latía desbocado. «¿Qué dices?», preguntó, inclinando levemente la cabeza. Sabía que en ese momento estaba tomando una decisión entre el pasado y el presente, entre lo que era correcto y lo que realmente quería. Conteniendo el temblor en mi voz, respondí: «Sí». Esa breve respuesta cambió mi vida para siempre. Todo dentro de mí gritaba:
pero sabía que ya no habría vuelta atrás. La mañana comenzó como de costumbre. Los rayos del sol se colaban suavemente a través de las cortinas, rozando mi rostro, pero en lugar de brindarme el calor y la paz habituales, sentía una profunda confusión. La noche anterior había dejado en mí un extraño sabor agridulce, una mezcla de culpa y expectativa. Mi encuentro con John en el restaurante no solo había revivido recuerdos, había abierto una parte de mí que pensé que había enterrado hace mucho tiempo. Mi teléfono sonó, y me quedé inmóvil al ver el nombre de John en la pantalla. El mensaje era breve, pero cada una de sus letras me provocaba un escalofrío. ¿Nos vemos hoy? ¿Solo un café? Miré la pantalla, sintiendo cómo la ansiedad en mi pecho crecía, mezclada con una extraña anticipación. Después de todo, un café es solo un café, ¿verdad? Una reunión inocente. Pero, ¿por qué cada vez que pensaba en él, sentía esa energía pulsante dentro de mí? Me convencí de que solo sería una conversación, un intento de recuperar aquella amistad perdida. Sin compromisos, sin riesgo. Pero en lo más profundo ya sabía que, si aceptaba, todo podría no salir como yo planeaba. Cuando entré al café, John ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Su mirada me recibió con una ligera sonrisa. Se veía tranquilo, seguro, tan familiar y a la vez tan desconocido. Empezamos hablando de cosas banales. El trabajo, viejos amigos, la vida. Intentaba mantener la conversación dentro de los límites de lo habitual, pero dentro de mí algo estaba hirviendo. Entre cada palabra suya percibía insinuaciones sutiles, y su mirada se volvía cada vez más penetrante. ¿Recuerdas cuando fuimos al mar juntos? Preguntó de repente John, y sentí un clic en mi interior. Había pasado mucho tiempo, pero ese día seguía vivo en mi memoria. Éramos jóvenes, despreocupados y llenos de pasión. Su tono era ligero, casi burlón, pero detrás de sus palabras se escondía algo más, el recuerdo de aquella cercanía que una vez compartimos. Sí, respondí brevemente, bajando la mirada a mi taza de café. Pero en ese momento, su mano rozó la mía, y sentí un chispazo eléctrico recorrer mi cuerpo. Su toque fue suave, pero intencionado. Pienso en ti, Ana. Pienso en nosotros. Susurró, y sus palabras resonaron como una sentencia. Levanté la vista, y nuestros ojos se encontraron. En su mirada veía todo: pasión, deseo, la voluntad de arriesgarlo todo. En ese momento toda mi determinación, todas mis excusas se derrumbaron. Sabía que no podía detenerme. David se había ido de viaje de negocios, y la casa estaba vacía. Podía haber regresado a casa y pasar la noche en soledad, convenciéndome de que todo estaba bajo control. Pero en lugar de eso, me encontraba en una habitación de hotel, frente a John. Dentro de mí se desataba una tormenta, pero el estruendo se desvanecía a medida que él se acercaba, rozando suavemente mis hombros. Sabía que esto no debía suceder, pero mi mente ya no tenía el control de lo que estaba pasando. La noche se sumergió en un olvido absoluto. La pasión, el deseo y los recuerdos se entrelazaron en un único nudo indivisible. Sentía cómo mi mundo se derrumbaba, pero en ese momento no me importaba. Los pensamientos sobre David, sobre lo que estaba haciendo y las consecuencias, parecían lejanos. Cada momento en los brazos de John estaba lleno de euforia, como si regresara a aquellos días en los que el mundo parecía simple y comprensible. Cuando todo terminó, permanecimos en silencio, respirando con dificultad. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miraba al techo, sintiendo cómo el peso de la realidad volvía poco a poco. Lo había hecho. Había cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se podía oír en todo el hotel. Me levanté y me vestí lentamente, sin mirar a John. Él estaba sentado al borde de la cama, en silencio, como si entendiera que las palabras ya no servirían de nada. Sabía que había tomado una decisión,
y que esa decisión destruiría todo lo que conocía. Pero lo más aterrador era que no sentía arrepentimiento. Solo una emoción me invadía. La emoción por lo que vendría después. Estaba sentada en la cocina, mirando mi teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de John, y algo en mi interior se agitó nuevamente. Desde el momento en que me permití cruzar la línea, mi conciencia parecía dividida en dos. Una parte de mí seguía aquí, en esta cocina con David, donde aún interpretaba el papel de la esposa perfecta. La otra parte se precipitaba hacia John, el hombre que había llenado mi vida con una pasión que creía olvidada hace tiempo. Seguíamos escribiéndonos todos los días. Sus mensajes estaban llenos de añoranza y deseo, pero sentía que cada encuentro entre nosotros dejaba una nueva sombra. John se volvía más exigente. Cada vez más, preguntaba por David. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo estaría fuera? ¿Cuándo podría escaparme para otra cita? Los celos en sus palabras crecían con cada mensaje, y me daba la impresión de que no veía límites, de que no entendía que yo estaba tratando de vivir en dos mundos. Mientras tanto, David no sospechaba nada. Estaba demasiado inmerso en su trabajo y sus asuntos como para notar que yo había cambiado. Aunque, de vez en cuando, atrapaba su mirada rápida, escrutadora. Parecía que se daba cuenta de que me había vuelto más distante, como si mi mente estuviera en otro lugar. Pero cuando me preguntaba, yo solo le sonreía y le decía que todo estaba bien. Sin embargo, por dentro, la tensión iba creciendo, y sabía que, tarde o temprano, todo esto se saldría de control. Cada mañana me despertaba con una sensación de pesadez. Intentaba recuperar la vida tranquila que había tenido antes, pero comprendía que ya no podía controlarla. John no dejaba de escribir. Exigía que nos viéramos. Me acusaba de no prestarle suficiente atención. Sabía que mi juego a dos bandas se intensificaba y que cuanto más avanzaba, más difícil sería retroceder. Un día, al volver a casa del trabajo, John me envió un mensaje directo. «Ya no puedo esperar. Tienes que elegir». Sus palabras sonaban como un ultimátum. Mi corazón latía desbocado en el pecho. Sabía que esto pasaría tarde o temprano, pero no estaba preparada para enfrentarlo ahora. Imágenes de lo que ya había destruido cruzaron por mi mente. Me quedé de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer. En ese momento comprendí que mi doble vida comenzaba a desmoronarse. Acordamos hablar por teléfono esa noche, cuando David estuviera ocupado. Me repetía a mí misma que podría mantener todo bajo control, que lograría calmar a John y convencerlo de que todo seguía bajo mi dominio. Tarde en la noche, me senté en la habitación, sosteniendo el teléfono en mis manos. John insistía en vernos. Su voz estaba llena de tensión y enfado. Sentía cómo la situación se escapaba de mis manos, pero no podía detenerme. Intentaba tranquilizarlo. Le decía que todo estaría bien, pero mis palabras sonaban vacías, incluso para mí. De repente, la puerta de la habitación se entreabrió, y en el umbral estaba David. Había vuelto a casa antes de lo que esperaba. Mi mano se quedó congelada con el teléfono en la aire, mientras la voz insatisfecha de John seguía resonando en mis oídos. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. David no dijo nada. Simplemente me miraba, y en sus ojos podía ver la preocupación. «¿Con quién hablabas?», preguntó en voz baja, pero su tono era tenso, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que este era el momento de la verdad. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Intentaba encontrar las palabras, pero mi mente estaba en blanco. Quise mentir, pero me di cuenta de que ya no podía. «Con una amiga», murmuré, sintiendo cómo mis manos temblaban. Pero podía ver en su rostro que no me creía. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo no estaba bien. Asintió, pero en su mirada vi una sombra de duda que no desaparecería. En ese momento comprendí que mi doble vida se desmoronaba. Ya no podía esconderme, pero no sabía cómo salir de este laberinto de mentiras. Pensé que podría ponerle fin a todo. Después del último encuentro con John,
Me convencí de que había sido el último error, que no volvería a dejarme llevar. Pero mis promesas resultaron vacías, un eco sin sentido. John no estaba dispuesto a soltarme. Cada mensaje, cada llamada suya me arrastraba más profundo en el pozo que yo misma había cavado. Esta mañana comenzó como siempre. Preparaba el desayuno con una sensación de pesadez en el pecho, como si un conflicto irresoluble flotara en el aire. David estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico. Su calma solo incrementaba mi ansiedad. Últimamente, había empezado a prestarme más atención, algo que solo me irritaba. Sus intentos de acercarse me parecían ridículos, porque yo ya estaba lejos, viviendo otra vida, en otra realidad. Sabía que tenía que terminarlo todo con John. Incluso reuní el valor para escribirle al respecto. Esto debe acabar. Le envié en un mensaje breve, esperando sentir alivio. Pero en lugar de eso, su respuesta llegó cargada de ira y amenazas. No puedes simplemente marcharte. Si lo intentas, le contaré todo a David. Mi corazón se aceleró y el miedo empezó a apoderarse de mí. Ya no podía escapar tan fácilmente. Estaba atrapada, enredada en mis propias mentiras y en las manipulaciones de John. En mi mente apareció la imagen de que estaba al borde de un abismo, y cada paso que daba me acercaba más a caer. Esa tarde me encontré con John en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Elegí ese lugar porque nadie podría vernos. Mi corazón latía con fuerza, y me resultaba difícil concentrarme en la conversación. John estaba serio. Sus ojos me perforaban, como buscando respuestas que yo no podía darle. «No puedes dejarme así», dijo él con voz baja, pero con un tono amenazante. «Si te vas, le diré todo a David». «John, no entiendes. No puedo seguir así». Mi voz temblaba, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre mí misma. «Me estás empujando al borde, y ya no puedo seguir jugando este juego. ¿Y crees que para mí es fácil?» Sus ojos destellaron con enojo. «Has sido parte de mi vida, ¿y ahora quieres desecharme como si no fuera nada?» No podía responder. Mi mente se debatía entre el miedo y la culpa. John ya no era el hombre que me atraía con su confianza y su pasión. Ahora se había convertido en algo mucho más peligroso, algo que amenazaba con destruir todo lo que tenía, aunque solo fuera una ilusión. Nuestra conversación se tornó en una discusión. Las palabras de John se convirtieron en acusaciones, en amenazas. Sus celos y obsesión se hacían cada vez más evidentes. Sabía que había caído en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Salimos de la cafetería, y el aire frío de la noche otoñal me golpeó con fuerza. Esperaba que nuestra reunión aliviara la tensión, pero solo la había intensificado. John no tenía intención de dejarme ir. Su obsesión me aterraba. «No puedes simplemente volver con tu marido, Ana», dijo él, deteniéndose en la acera y mirándome directamente a los ojos. «Si sigues con él, lo destruiré todo. ¿Crees que no lo haré?» Lo miré, tratando de mantener la compostura, pero por dentro todo se derrumbaba. Sentía cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero no podía permitirme mostrar debilidad. John sabía que me tenía bajo su control. «Por favor, no hagas esto», susurré, consciente de que estaba suplicando a alguien que ya había perdido el control. «Entonces quédate conmigo. Elige. O él o yo», dijo John, dando un paso hacia mí. Mi corazón se encogió. Estaba ante una elección imposible. Amaba a David, pero ese amor hacía mucho que había perdido su fuerza. John me atraía con su pasión, pero ahora su presencia se había convertido en una oscura sombra en mi vida. Cualquier elección que tomara destruiría todo. No pude responder, y John, al ver mi vacilación, esbozó una sonrisa amarga. «Te daré tiempo para pensarlo, pero no mucho», dijo antes de desaparecer en la oscuridad de la calle. Me quedé sola, de pie en el frío viento. Mi mente oscilaba entre el miedo y la desesperación. Sentía como perdía el control, no solo sobre la situación, sino sobre mí misma. Sabía que mis acciones llevarían a la destrucción, pero era incapaz de detenerme. Cada mañana me despierto con un peso en el pecho.
Comienzo el día sabiendo que mis mentiras ya no son simplemente errores, sino parte de mi vida cotidiana. Cada mirada de David parece más inquisitiva. Cada pregunta suya penetra más profundo, como si ya supiera algo, pero no estuviera listo para confrontarlo. Trato de comportarme como antes, pero ya no puedo. Mi corazón está dividido en pedazos. Una parte aún se aferra a la vida familiar con David, mientras la otra pertenece a John, quien cada día ejerce más presión sobre mí. Sus mensajes son constantes, exigiendo atención, exigiendo que tome una decisión. Pero, ¿cómo puedo elegir cuando cada paso que doy lleva al desastre? David empieza a notar mis excusas cada vez más raras. Siempre fue confiado y tranquilo, pero últimamente, sus ojos han adquirido una cautela que nunca antes había visto. Sabe que algo no está bien, aunque aún no tiene pruebas. Siento que mis mentiras están a punto de explotar, pero no sé cómo detenerlo. En el fondo, no solo temo por mi vida, sino también por la persona en la que me he convertido. La culpa se acumula dentro de mí, pero ya no puedo retroceder. John no cede. Sus llamadas y mensajes se han vuelto cada vez más insistentes. Quiere más, no solo mi atención, sino una presencia total en su vida. Su celos hacia David crecen cada día, y ya no puedo calmarlo. John amenaza con contarle todo a David si no pongo fin a mi doble vida. «No puedes seguir engañándonos a los dos, Ana», dijo John en una de nuestras conversaciones. «No me quedaré esperando indefinidamente a que tomes una decisión». «No puedo decidirlo ahora, John», respondí, sintiendo cómo la ansiedad me ahogaba. «Estoy confundida. Necesito tiempo». «¿Tiempo? Ya no tienes más tiempo. No seré tu segunda opción». Sus palabras sonaban como una sentencia. John me quería completamente o no me quería en absoluto, pero yo no podía darle lo que exigía. David empezaba a sospechar. Hace poco me dijo que yo había cambiado, que nuestra conexión ya no era la misma. Intenté tranquilizarlo, pero sabía en mi interior que era inútil. Mi mentira se entretejía en cada aspecto de nuestra vida. Una noche, cuando David se retrasó en el trabajo, noté que había dejado su teléfono sobre la mesa. Lo abrí y vi que había estado buscando en Internet sobre cómo descubrir una mentira. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba buscando pruebas. Ya sospechaba. Pasaron unos días y me di cuenta de que David comenzó a actuar de manera extraña. Ya no intentaba acercarse a mí, pero sus miradas eran más persistentes, casi frías. Una noche escuché que su teléfono sonaba, y él salió de la habitación para responder la llamada. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entender exactamente qué. Esa misma noche, cuando David se quedó dormido, vi su portátil sobre la mesa. La pantalla estaba desbloqueada. No quería invadir su privacidad, pero la curiosidad me superó. En la pantalla había un mensaje abierto, dirigido a un abogado. En el texto, David hablaba de sus sospechas de infidelidad y discutía posibles acciones. Mi mundo se derrumbó. Me quedé allí, con el portátil en las manos, sin poder creer lo que estaba pasando. David ya sabía, o al menos sospechaba, y había decidido actuar en silencio, investigando cada detalle. De repente, entendí que él también estaba jugando, esperando descubrirme antes de que yo pudiera defenderme. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que con un solo paso más, mi vida entera se vendría abajo. Cerré el portátil lentamente, lo devolví a su lugar y volví a la cama. Ahora vivía con el miedo constante. David sabía, y era solo cuestión de tiempo antes de que me confrontara. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo evitar el desastre, cuando yo misma me había empujado al borde del precipicio? No podía deshacerme de la sensación de que todo se me escapaba de las manos. David se comportaba de manera extraña. Demasiado tranquilo, demasiado distante. Parecía saber algo que yo no sabía, y eso era lo que más me asustaba. Cada día me sumía más en mis temores, preocupada de que ya me hubiera descubierto, pero que aún no lo mostrara. ¿Sabía más de lo que yo creía? ¿Estaba preparando su siguiente jugada?
Últimamente, David había comenzado a mostrarme una atención inesperada, pero esta atención parecía calculada, no genuina. Cada gesto suyo parecía tener un propósito, como si detrás de cada movimiento hubiera un plan oculto. Trataba de convencerme de que todo estaba bajo control, que mis miedos eran irracionales, pero en el fondo sabía que el final estaba cerca. John no ayudaba a mejorar la situación. Sus exigencias se volvían cada vez más agresivas. Quería que dejara a David, que empezáramos a vivir juntos. Sus celos eran insoportables, pero no podía cortar la relación. Me sentía prisionera de él, atrapada en una vida que se había convertido en un caos absoluto, sin saber cómo salir de este laberinto de mentiras. Una noche, David me propuso ir a cenar juntos. Fue inesperado, dado que nuestra relación había estado fría y tensa. Su invitación me puso en alerta, pero acepté, esperando que tal vez hubiera una oportunidad de reconectar. En el restaurante, se comportó de manera impecable, cortés, incluso afectuoso. Hablamos de temas cotidianos, su trabajo, nuestros planes de futuro. Pero algo no encajaba. Sus palabras parecían vacías, como si todo fuera parte de una actuación cuidadosamente ensayada. En cada mirada suya percibía algo oculto, inalcanzable. «Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos», dijo con una sonrisa. «Me he dado cuenta de que he descuidado nuestra relación últimamente». Sus palabras me provocaron sentimientos encontrados. Parte de mí quería creer que era sincero, que realmente intentaba arreglar las cosas. Pero en el fondo, algo me decía que era una trampa. Estaba tramando algo, pero no podía descifrar qué. Cuando regresamos a casa, noté algo que me alarmó aún más. Lo vi esconder su teléfono cerrando la pantalla demasiado rápido. Fue un gesto sutil, pero suficiente para aumentar mis sospechas. Algo estaba ocurriendo a mis espaldas, y comencé a darme cuenta de que en este juego yo ya no tenía el control. Al día siguiente, llegué a casa antes de lo habitual. David no me esperaba. Oí su voz proveniente de su oficina y me quedé inmóvil en la puerta. Estaba hablando por teléfono en voz baja, pero logré captar algunas palabras que hicieron que mi corazón se detuviera. «Sí, el abogado ya está preparando todo. Quiero hacerlo discretamente para que no pueda reaccionar. No sospecha nada. Por ahora...». Mi mundo se desmoronó. Me apoyé contra la pared sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Él lo sabía. Sabía todo. David ya estaba planeando el divorcio, y había estado jugando su propio juego para atraparme en el acto. En un instante, todos nuestros recientes diálogos, su amabilidad y atención, cobraron sentido. Era su venganza silenciosa. Estaba esperando el momento perfecto para destruirme cuando menos lo esperara. Salí de casa en silencio, sin dejar que él se diera cuenta de que había escuchado su conversación. Dentro de mí, se desataba una tormenta de emociones. Miedo, desesperación, rabia. No podía imaginar cómo seguir adelante. Sabía que estaba al borde del abismo, y que cualquier movimiento en falso podría ser el final. Pero a pesar de todo, aún sentía una extraña atracción hacia John. A pesar del dolor, seguía pensando en él, incapaz de romper esa conexión. Era como una forma de autodestrucción de la que no podía liberarme. Estaba sentada en el sofá, abrazando una taza de té contra mi pecho, pero el calor de la bebida no ofrecía consuelo. La ansiedad me corroía por dentro. Todo lo que sucedía a mi alrededor parecía absurdo y falso, como si fuera un espectáculo en el que yo era la protagonista, pero el guión ya hacía mucho que se me había escapado de las manos. David se comportaba de manera inquietantemente tranquila. En los últimos días, parecía estar más atento, pero su atención tenía un matiz siniestro. Era como si esperara algo que yo no podía prever. Sus sonrisas y palabras amables ya no me aliviaban. Cada gesto suyo se sentía como una trampa cuidadosamente dispuesta. Dentro de mí, todo gritaba. Sabía que el final estaba cerca. Trataba de convencerme de que podía mantener la ilusión de una vida normal, pero las mentiras ya no se sostenían en la superficie. Sentía cómo mi mundo se desmoronaba,
y lo único que podía hacer era mirar cómo todo se derrumbaba. Lo peor de todo era que ya no sabía lo que quería: salvar mi matrimonio o dejarlo todo y seguir a John, quien también me manipulaba y me presionaba. Cuando David propuso una cena con John, apenas pude contener mi pánico. Dijo que era solo una reunión de negocios, pero sus ojos eran demasiado agudos. De inmediato supe que no era simplemente una cena. Era un plan, y había algo más en juego. No sabía qué estaba tramando, pero sentía que esa noche lo cambiaría todo. Al llegar al restaurante, mi corazón latía descontroladamente. John ya estaba sentado en la mesa, y cuando nuestras miradas se cruzaron, noté que él también estaba alerta. Me senté junto a David, tratando de actuar como si no ocurriera nada inusual, pero por dentro estaba al borde del colapso. La conversación comenzó de manera neutral. David hablaba sobre el trabajo y proyectos, mientras yo permanecía en silencio, temiendo decir algo. Pero a medida que pasaban los minutos, el tono de sus palabras se volvía más tenso. Empezó a hacerle preguntas a John sobre su vida, sobre relaciones y sobre los principios del respeto y la confianza. Sus palabras parecían lanzar insinuaciones veladas, y cada una de ellas hacía que mi corazón latiera con más fuerza. «John», dijo de repente David, haciendo una pausa y mirándome. «¿Qué opinas de la traición?» Me congelé, incapaz de respirar. John me lanzó una mirada rápida, llena de confusión. Entendió que estaba atrapado, pero aún no lograba comprender cuán profunda era la trampa. Cuando David levantó su copa y comenzó a hablar sobre la confianza, sentí que mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Hablaba con calma, pero sus palabras eran como cuchillos, atravesando cada parte de mi alma. Insinuaba todo: la mentira, la infidelidad, la traición. «La confianza es la base de cualquier relación», dijo, sin apartar la vista de mí. «Pero, ¿qué se hace cuando esa confianza se destruye? Cuando la persona que amas ya no es quien decía ser». No pude seguir sentada en esa mesa. El aire se me escapaba, y sentí como el frío del miedo invadía cada rincón de mi cuerpo. John me miraba con desesperación, entendiendo que nuestro juego había llegado a su fin. Yo también lo comprendí. David lo sabía todo, pero en lugar de estallar, simplemente observaba cómo me desmoronaba bajo el peso de mis propias mentiras. «¿Qué opinas, Anna?», preguntó en voz baja sin apartar su mirada de la mía. «¿Qué se hace cuando la confianza se rompe?». No pude responder. Miré a David y a John, y en ese momento me di cuenta de que todas las máscaras habían caído. Mi mente estaba inundada de pensamientos, pero ninguno podía justificar lo que había hecho. Estaba completamente vulnerable, y mi engaño ya no podía ocultar la verdad.